Un vizconde para una solterona. Saga Solteronas 6 por Olympia Russell. Capítulo 32. Debería haberle rechazado, empujado, haber salido del palacio corriendo, haberle, incluso, abofeteado. Cualquier cosa menos aceptar su beso, menos responderle con los labios y su lengua, menos abrazarlo, pegarse a él, envolverse en su cuerpo, es decir, menos hacer lo que hizo. Archie le había descubierto, y en ese sentido entendía su enfado, pero también le había insultado y despreciado. No podía aceptar los besos de un hombre que acababa de decir que ni siquiera era atractiva, pero los aceptó, y no solo eso, se dejó llevar y respondió con la misma pasión, ímpetu y necesidad que, al parecer, él también sentía por ella. En el caso de él, se lo había dejado claro justo antes de besarla, se trataba de atracción sexual tan solo. Para ella era más, mucho más. Estaba enamorada y lo iba a seguir estando, aunque él la hubiera tratado con tanta desconsideración un momento antes. Por eso ni siquiera dudó. Sabía que Archie la estaba besando y abrazando por puro desahogo sexual, y que también había en esos besos y abrazos cierto grado de venganza. La forma que la agarraba, la besaba, no tenía nada que ver con la delicadeza con la que le había tratado bajo la pérgola. Era cierto que él creía que no era virgen y que era muy experimentada, y eso explicaba en parte la vehemencia y el punto de brusquedad que estaba utilizando, pero Matilde estaba segura de que con otras mujeres experimentadas habría sido menos brusco, que habría habido besos más suaves y cuidadosos, al menos al principio. Con ella no lo estaba haciendo así porque creía que se lo merecía, o mejor dicho, porque creía que se merecía un castigo. Esa era también una razón, más poderosa que las anteriores, para rechazarle, pero siguió teniendo claro que no lo iba a hacer, porque deseaba a Archie como no había deseado a ningún hombre, porque necesitaba acabar con ese deseo para poder seguir adelante. Nunca le había preocupado ser virgen, ni había necesitado dejar de serlo. Le importaba un bledo escribir sobre algo sobre lo que no tenía experiencia. Ya había demostrado que no le hacía falta para convencer a miles de lectores, pero de repente quería dejar de serlo, y dejar de serlo con Archie. Por eso cayó y se abrazó aún más fuerte a él, y por eso respondió a sus besos y abrazos con la misma intensidad que él, y pronto pasaron la frontera de los besos para hacer su contacto aún más intenso. Fue Archie, por supuesto, el primero que lo hizo. Sin dejar de besarla, le quitó a Matilde el camisón, dejándola desnuda ante él, y por primera vez aquello le hizo detenerse un momento. Se la quedó mirando, aguantando la respiración y con una expresión que parecía desmentir lo que le había dicho unos minutos antes, que no era atractiva, porque su mirada estaba diciendo lo contrario. Se estaba impresionando ante la vista de su cuerpo de piel blanquísima, ante la vista de sus pechos pequeños pero perfectos, ante la vista de sus pezones rosados, la suave curva de sus caderas, sus muslos de mármol perfecto y suave. Fueron 1 o 2 segundos tan solo, cuando todo pareció detenerse, quedarse en suspenso, y la habitación se cargó de una energía casi espiritual, añadida a la energía sexual que la invadía desde el principio. Fue un momento mágico, algo que en ese instante Matilde supo que guardaría en su cuerpo para siempre, y finalmente fue Archie quien lo rompió, volviendo a tocarla, primero poniendo sus manos fuertes sobre su estrecha cintura, algo que le hizo a Matilde estremecerse, y enseguida acercando sus labios a uno de sus pechos de una forma delicada al principio, pasando suavemente su lengua por él, pero agarrándolo con los labios enseguida, con más urgencia y descaro, y luego hizo lo mismo con el otro pecho. Mientras sus manos le acariciaban las nalgas, las apretaba y las empujaba para acercarla más a él. Y Matilde decidió abandonarse, dejar de pensar y tan solo sentir. Después de un momento vertiginoso en el que él consiguió sacar de ella una corriente de placer que la recorrió entera, Archie, en un gesto rápido y seguro, la cogió entre sus brazos y la llevó a la cama. Matilde sintió la suavidad del colchón y las sábanas,
e inmediatamente sobre ella otra suavidad mezclada con calor. Era la suavidad de la piel de Archie y el calor de su cuerpo sobre el de ella, y entonces él volvió a besarla y acariciarla, pero manteniéndose sobre ella y haciendo que las caricias fueran aún más intensas. Matilde, a pesar de ser virgen, tenía una ventaja que el resto de mujeres no habían tenido su primera vez. Sabía mucho del tema, teóricamente por supuesto. Sin embargo, algo curioso, no fue eso lo que la ayudó a enfrentarse a su primera vez desnuda ante un hombre recibiendo esas caricias. Desde que él la había desnudado, su mente se había vaciado de ideas y saberes y se había llenado tan solo de sentimientos y sensaciones, y se había dejado llevar. Ella sabía que muchas mujeres sufrían en la alcoba nupcial la primera vez, por su inexperiencia, y que muchas lo seguían haciendo cada vez que tenían relaciones con sus maridos. Por eso mismo su libro había tenido tanto éxito y había ayudado a tantas mujeres. Les había enseñado cómo disfrutar en vez de sufrir. Pero en ese momento en el que ella estaba viviendo su primera vez, estaba comprobando que lo que Archie y ella estaban haciendo era algo natural, algo que hombres y mujeres llevaban haciendo desde el inicio de los tiempos, y que no había por qué saber nada más, que lo único que había que hacer era dejarse llevar y disfrutar, y eso es lo que hizo. Después de gemir de placer ante las caricias de Archie, ella misma le ayudó a desprenderse de su ropa. Tardaron un poco más, ya que él se había presentado ante ella totalmente vestido, pero incluso ese acto de desvestirlo, que podría haber sido engorroso e incómodo, se convirtió en un motivo de disfrute. Sentir las manos, la boca, la lengua de Archie en su cuerpo era algo maravilloso, pero verlo y tocarlo también. Ser ella quien exploraba le hacía sentir el mismo tipo de placer, sino más, sobre todo cuando Archie gemía con sus caricias, un placer intensificado, porque hacer feliz y dar placer a otro nos lo proporciona a nosotros también. Por eso lo hizo lentamente, primero descubriendo su torso, tocándolo, recorriendo sus músculos fuertes y notando su piel cálida en la punta de sus dedos, la espalda ancha y los hombros marcados y duros, fuertes, su abdomen musculado de tal manera que se podía ver la forma de sus músculos como suaves montículos, músculos que besó y lamió haciendo gemir a Archie, y finalmente le quitó los pantalones y la ropa interior. El trasero y las piernas de Archie aparecieron ante su vista igual de musculosas y poderosas que el resto de su cuerpo, pero fue sobre todo su miembro lo que le hizo a Matilde abrir los ojos como platos y lo que le hizo detenerse por primera vez con la misma emoción y admiración que él había sentido al verla a ella, pero también con una inquietud. Sabía que lo que estaba a punto de ocurrir podía ser doloroso, porque era su primera vez. Era virgen, la entrada de su cuerpo estaría estrecha, había que romper su himen. Además, Archie no estaba siendo cuidadoso, porque pensaba que ella era una mujer experimentada, así que el dolor estaba prácticamente asegurado. Aún así, la inquietud duró apenas un segundo. Inmediatamente dejó de tener miedo o dudas. Quería sentir aquel dolor que también estaría mezclado con placer, aunque no fuera placer físico, algo que, por lo que había leído y estudiado, podía tardar algo de tiempo en suceder. Ella no contaba con este tiempo, ya que aquella iba a ser su primera y su última relación sexual, pero, aunque no fuera físico, estaba segura de que iba a sentir otro tipo de placer. Iba a tener a Archie dentro de ella, iba a calmar aquella necesidad que se había apoderado de ella desde que le había conocido. Sin embargo, lo que pasó a continuación fue diferente a lo que ella estaba imaginando, diferente y mejor, mucho mejor. Archie había estado besándola y tocándola con pasión y urgencia y sin especial cuidado, pero en el último momento algo le ocurrió y no reaccionó como lo había hecho hasta entonces. Como había ocurrido cuando ella se había quedado frente a él desnuda, Archie paró un momento y se la quedó mirando con la misma expresión de fascinación, y después de permanecer así un momento, volvió a besarla, pero con mucha más delicadeza. Era imposible que hubiera adivinado que era virgen.
pero, de repente, había empezado a comportarse como si lo fuera. Los besos y las caricias se hicieron más suaves y delicadas, con la misma pasión y deseo, pero, de alguna manera, más contenida o cuidadosa, o amorosa. Esa idea apareció en la mente de Matilde como una revelación. Seguramente sería mentira, producto de su deseo, pero se agarró a ella, y Matilde se terminó de entregar a Archie en cuerpo y alma. Se abrazó al cuerpo de Archie y se abandonó a sus caricias y besos. Olvidó la posibilidad del dolor y, como un milagro, empezó a sentir placer, solo placer. Incluso cuando él se puso sobre ella y entró en su interior, poco a poco, pero de manera profunda y total, apenas sintió una ligera molestia que enseguida desapareció y que dejó paso a un placer creciente a medida que Archie subía y bajaba sobre ella, al principio con mucho cuidado y delicadeza, pero a medida que su propio placer se apoderaba de él de manera más rápida y urgente, y ambos empezaron a gemir al mismo tiempo y llegaron al clímax al unísono, y por un instante Matilde sintió que había llegado al paraíso.